tvacapulco.com presenta Libre Opinión, foro de expresión sin ataduras, con la visión siempre veraz del ciudadano. La tarde de hoy tenemos como invitado al doctor Roberto Rodríguez Saldaña. Él es el fiscal de la FEPADE en Guerrero y pues es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero. Tiene maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos expedida por el Centro de Ciencias Jurídicas de Puebla. Es doctorado por la Universidad Complutense de Madrid, en España, en Gobernabilidad, Derechos Humanos y Cultura de Paz. Ha impartido por la Universidad de Castilla-La Mancha, también en España. Ha tenido reconocimientos por la Universidad Complutense de Madrid, tiene suficiencia de inglés en el área de Ciencias Sociales y Humanidades y entre otras cosas. Ha sido comisionado del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Guerrero, director de la Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Guerrero, secretario ejecutivo de la Comisión de Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero, Dirección de Asuntos Jurídicos del Honorable Congreso del Estado de Guerrero, director de Gobernación del Honorable Ayuntamiento de Chilpancingo, director del Registro Civil, también en Chilpancingo, jefe de Asuntos Jurídicos en Chilpancingo, en el Ayuntamiento de Chilpancingo, secretario particular de la Secretaría General Administrativa de la Universidad Autónoma de Guerrero, catedrático en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Guerrero, maestro adjunto de la licenciatura en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, en España, coordinador de 2 libros, La Naturaleza con sus derechos y Los derechos de la naturaleza, autor de varios artículos en Derecho Electoral Indígena en México, asesor de tesis de la Maestría en Derecho, Área Constitucional y Electoral, ponente en el Foro de Intercambio, la protección de datos personales, retos y perspectivas en Ciudad Real, España. Con ustedes y con nosotros la tarde de hoy el doctor Roberto Rodríguez Saldaña. Sea usted bienvenido a Libre Opinión. Muchas gracias, doctor José de la Cruz Mayagoitia. Es un honor estar aquí con usted. Buenas tardes, Mauricio. La verdad que me siento muy honrado por compartir con ustedes esta tarde y además agradecerles de manera muy infinita la oportunidad que me dan por compartir con sus televidentes el aspecto de la función de la FEPADE, todo esto de lo que se refiere a los delitos electorales, ¿no? Les agradezco de antemano la gentileza, ¿no? Sea usted bienvenido. Saludo a mi compañero de programa, Mauricio García. Mauricio, buenas tardes. Buenas tardes, auditorio, invitado, doctor, gracias, buenas tardes. Muy bien, pues vamos a dar inicio con una pregunta que es de obligación, toda vez que muchas veces damos por un hecho lo supuesto. Y estoy seguro de que muchas de las personas que nos están regalando su mirada la tarde de hoy y quienes lo harán en el futuro, una vez que enviemos este programa a través de los medios como lo difundimos, que saber qué es la FEPADE. Sabemos que se han hecho muchísimos esfuerzos en la difusión de todos estos nuevos mecanismos para la prevención de los delitos electorales, pero mucha gente no les ha llegado o cuando lo han difundido no han tenido la fortuna de escucharlo. Entonces, creo que nunca está por demás el dar a las personas la información necesaria para que puedan conocer cuáles son todos estos instrumentos del Estado mexicano para poder llevar a cabo una elección pacífica y dentro de los cauces de la legalidad. Doctor, por favor. Muchas gracias, José. Bueno, como tú has presentado la pregunta, ¿qué es la FEPADE, no? La FEPADE tiene varias funciones en el estado de Guerrero y la FEPADE surge a partir de una serie de documentos, una serie de reformas en donde a través de las necesidades de la misma sociedad, pues viene a constituirse esta institución que tiene como finalidad prevenir, investigar
y perseguir los delitos electorales, así como también garantizar el derecho que tiene, el derecho humano que tiene todo ciudadano de emitir el sufragio, de emitir su voto en cada uno de los procesos electorales. Esto sería un análogo de lo que es una fiscalía en el orden general de las fiscalías de los estados, que no tienen en sentido estricto la ocupación únicamente de los delitos electorales, que esta sería una fiscalía especial, por lo tanto, de prevención, investigación, persecución de los delitos electorales. Únicamente habría que acotar si estos delitos electorales, para que la institución a su cargo intervenga, tiene que procederse de querella o también funcionan ustedes de oficio. Y si lo hacen de oficio, que me explique usted cuál es el mecanismo. ¿Tienen ustedes agentes del Ministerio Público que coadyuvan con ustedes o son propios? ¿Tienen ustedes policía, una policía nueva, que sea una policía dedicada a la investigación de los delitos electorales, así como en Acapulco tenemos la aberrante policía turística, ¿no? A ver si al rato no ponen una infantil, etcétera, ¿no? Que es totalmente anticonstitucional, pero bueno, entendemos que en el caso, pues tiene vigencia en los lapsos exclusivos en donde se suscitan los eventos electorales. Muy bien, don José, mire, la FEPADE es una institución especializada en delitos electorales. De acuerdo a la ley de la Fiscalía General del Estado, antes era una institución autónoma. Con la reforma que hubo, que pasó de Procuraduría a Fiscalía, ahí pasa a depender ahora la FEPADE de la Fiscalía General. Okay. Sin embargo, con autonomía administrativa en cuanto a la situación presupuesto, a la situación de los recursos humanos y financieros. En ese sentido, se forma o se crea esta Fiscalía especializada en delitos electorales, y que, bueno, no es una institución que esté a la par de la Fiscalía General. Sin embargo, depende de ella, pero con un trabajo muy especial, porque la Fiscalía General tiene varias fiscalías, y entre ellas es la FEPADE. ¿Cuál es la situación de la infraestructura? ¿Cómo la Fiscalía atiende todo el proceso en el Estado? Usted mencionaba que, bueno, si tenemos una policía especializada, quiero decirle que la FEPADE en Guerrero ha establecido un acuerdo con la Fiscalía General para que en los procesos o en los procedimientos que inicie la FEPADE se auxilie de lo que es la Policía Investigadora Ministerial, pero también los peritos, porque se requiere de peritos, también los peritos de la Fiscalía General van a auxiliar a la FEPADE. Y seguramente dirán, bueno, pero ¿cómo es que tanto en la FEPADE, la Policía Ministerial, va a realizar funciones si ellos no conocen la parte de los delitos electorales, no conocen esa parte y los peritos también? Nosotros como FEPADE hemos capacitado no tan solamente a los peritos, a la Policía Investigadora, sino también a los agentes del Ministerio Público del Fuero Común, porque nosotros sería muy difícil con el personal que tenemos poder atender toda la demanda en el Estado. Entonces, ¿qué hemos hecho? Con el fiscal general, con el licenciado Javier Olea Peláez, hemos acordado que todos los agentes del Ministerio Público del Fuero Común sirvan como auxiliares de la FEPADE durante la campaña, o sea, durante el proceso electoral que se vive en cada año en el Estado de Guerrero, o cada 3 años que se vive en el Estado de Guerrero. Entonces, capacitamos a los agentes del Ministerio Público para que estos puedan atender, puedan recibir y además orientar cuando se presente una denuncia. Usted decía, bueno, actuamos nosotros a petición de parte o de oficio. Quiero decirle que la ley nos establece que debemos nosotros actuar por oficio, de oficio. No, solamente de oficio.
Sí, porque por aquí veo que ponen ustedes números de teléfono. Claro, para hacer denuncias. sí, le voy a decir cuáles son las formas de cómo pueden presentarse las denuncias. O sea, solamente cuando haya la denuncia podemos nosotros intervenir. Las denuncias se pueden hacer vía telefónica o vía presencial. Sí. En el caso también ya ve que ahorita están de moda las redes. ¿Anónima? Sí, puede ser anónima, sí puede ser anónima. Ya ve que están de moda las redes Sí. en este momento y también a través del correo, a través del Facebook se puede poner la denuncia y la FEPADE desde ahí iniciará un proceso para integrar una carpeta de investigación. Si usted me permite, puedo dar a conocer los números telefónicos, Sí, claro. y también el correo y el Face Sí. de la FEPADE Guerrero. El teléfono es el 01800 83 14 276, es un teléfono gratuito, pero también tenemos las otras dos líneas que son el 747 47 103 52 y 47 140 70. También contamos con el correo electrónico fepade@fiscaliaguerrero.gov.mx y en el Facebook, facebook.com/fepade-guerrero. Aquí podemos nosotros recibir y atender tanto las denuncias como cuando una persona requiera orientación de qué hacer cuando se presente en alguna situación en donde tenga conocimiento de que en algún lugar se está cometiendo un delito electoral. O sea, no necesariamente tiene que ser testigo, puede ser testigo de oída, simplemente con informar que Sí, está sucediendo, ¿no? ellos pueden denunciar incluso anónimamente, Sí. y la FEPADE tiene la obligación de iniciar el procedimiento de investigación para que de ahí se tengan todos los elementos y procedamos a integrar una carpeta de investigación. Sí, es el caso. Claro, ¿Verdad? si se da el Sí, caso, se da ¿no? el Porque caso. también pudiera ser que hay denuncias anónimas donde solamente, digo, lo hagan con el ánimo de fastidiar o de una denuncia que no sea cierta, ¿no? No, pero puede ser también con el ánimo, con la buena fe y con la buena intención, pero con el desconocimiento de si eso no Claro, es un delito electoral. claro, Entonces también. llaman y reportan un evento, y a juicio de la Fiscalía, después de la investigación, determinarán si efectivamente son elementos constitutivos de delito electoral Claro. o no lo son. Es Pero correcto. sin que medie la broma, ¿no? Sino Claro, sí la sí. buena fe, ¿no? Pero Claro. la ignorancia ante todo en este caso, ¿no? O sea, no hay mala fe, pero yo pienso que es un delito electoral, lo participa usted como fiscal investiga, usted dice no hay delito electoral, ¿no? O sea, el insultar a alguien no es un delito electoral, No, para etcétera, nada. ¿verdad? Pero mucha gente lo puede malinterpretar, a eso voy. O sea, que tenemos que atender las que sí son, las que no son de buena fe y las que no son de broma, Claro. ¿verdad? Los tres eventos. Ahora, hay una situación donde si las personas no quieren dar su identidad, no importa. Sí. Por eso, pueden hacer la denuncia anónima y ya la FEPADE tiene la obligación de iniciar la investigación para, una vez comprobando que efectivamente se reúnen los requisitos de esta denuncia, pues vamos a integrar la carpeta de investigación, ¿sí? O sea, no necesariamente quien denuncia tiene que dar su nombre, su domicilio, sus datos personales, ¿no? Ahora, yo entiendo que no hay fiscalía, no hay presupuesto para ninguna fiscalía ni personal que alcance para poder subsanar todos estos criterios que hemos mencionado la tarde de hoy. O sea, el tener la atención a los a la denuncia de los delitos electorales reales, a los ficticios de buena fe y a los que son inventados con el ánimo de fastidiar. Aquí el propósito sería entonces circunscribir, orientando, educando a la gente y diciéndole cuáles sí son los delitos electorales y cuáles no son los delitos electorales. Y creo que eso ha sido precisamente el propósito de la elaboración y la difusión de estos manuales. Sin embargo, pues nunca está por demás
recordarle a la gente qué es un delito electoral y qué no lo es. Mucha Claro. gente piensa que, como le ponía yo como ejemplo, que el insultar a una persona, a un candidato, pueda ser un delito electoral, porque estamos en época electoral y porque el señor es un candidato y el otro es miembro de un partido político opuesto. Entonces, hay muchas cosas que admiten confusión. Sí. Y esta es una muy buena oportunidad para Sí. poder orientar al público, ¿no? ¿Cómo no? Pues el delito electoral son las acciones u omisiones que puede cometer cualquier persona que obstruya, interrumpa lo que es el desarrollo de un proceso electoral y que venga a impedir que el ciudadano haga uso de ese derecho, del derecho a votar, o que en un momento dado pudiera también impedir las características del voto, que por ejemplo, que quiera saber por quién votó, quiera que le muestre, oye, pues dime por quién votaste, también que en un momento dado, pues tenga que delegarle ese derecho a otra persona, ¿no? Porque primero, una característica del voto es universal, intransferible, directo, secreto, ¿no? Son algunas de las características, y libre, que en este caso estas características no se pueden prohibir. Entonces se debe hacer ese ejercicio de manera libre, como usted lo dijo ahorita en este momento, al final. Sí. Entonces, cuando no se respetan esas características, entonces se puede incurrir en un delito electoral, ¿no? Y los delitos electorales cualquier persona lo puede cometer. Sin importar si es candidato, si es funcionario público, si tiene que ver con si forma parte de un partido político o si es un ciudadano común y corriente. Claro, todos, incluso los propios funcionarios de casilla, los integrantes de los órganos electorales, tanto del IEPC, el INE, el Tribunal Electoral y la propia FEPADE, porque en este caso no por ser nosotros autoridades que vigilan, que conducen el proceso electoral, estamos exentos de cometer un delito electoral, ¿no? Claro. Ahora, por eso también quiero señalar que normalmente algunos piensan que solamente pueden cometer delitos electorales los candidatos o los servidores públicos, ¿no? Aquí va desde la persona muy común hasta los ministros de culto religioso. Los propios notarios, los fedatarios, pueden incurrir en un delito electoral cuando se nieguen a certificar en el proceso alguna situación de irregularidad que se presente en una elección o durante la campaña de una elección. Acaba, ¿no?, usted de dar con el quid del asunto, porque había usted centrado su conversación última en el sentido estricto de la cuestión del voto, ¿no? Todas las características que debemos de respetar para el voto y la violación que implicaría, o sea, la comisión de un delito electoral si contravenimos dichas disposiciones. Pero ahora habló usted de las campañas. Entonces, no nada más la FEPADE se concentra en el análisis de la conducta de quienes participan en el proceso electoral ya en la etapa final, le hace 1 de julio, día de la elección, sino previo a eso también, claro, en las campañas electorales. Y ahí platíquenos cuáles son los delitos electorales que se pueden cometer durante las campañas. Bien, antes quisiera compartirle que el delito electoral no solamente se comete durante las campañas y el día de la jornada electoral. El delito electoral se puede cometer en cualquier época del año, aunque no sean campañas electorales. Muy importante. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son los delitos electorales que se pueden cometer? Miren, en primer lugar, la compra del voto. Es un delito electoral. El acarreo de personas durante las campañas, durante los eventos que realicen, ¿verdad?, los candidatos, también cuando algún servidor público coacciona, obliga a un subordinado a que vaya a un acto político, y también cuando el servidor público pone a disposición los servicios que ellos tienen dentro de su ámbito de competencia, dentro de su ámbito de su función, que ponga a disposición de un candidato o partido político.
También puede constituir un delito aquel que impida, por ejemplo, el caso de los funcionarios de casilla, que a sabiendas que la persona reúne los requisitos, lleva su credencial, aparece en el padrón electoral, cumple con todos esos requisitos, no lo dejen votar. Sí, ese también es un delito electoral. Luego, hay una de las cuestiones también que quisiera señalar en cuanto a los ministros de culto religioso, que estos, durante su actividad que hacen como ministros, influyan o induzcan a la sociedad a que apoyen o voten por un candidato, o que también ellos mismos estén ofreciendo dádivas. En los procesos electorales antes se da mucho la cuestión del ofrecimiento de dávidas, ¿no? Que en este caso, despensas, láminas, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso viene a constituir un delito electoral. Y algo que luego me han preguntado, oiga, pero quienes no conocen la ley, también les aplican las sanciones que contempla la ley general en materia de derecho, ¿no? Claro, es un principio dentro del derecho, que el desconocimiento de la ley no los exime de responsabilidad, ¿no? Entonces, toda esa serie de delitos, pues son delitos que se pueden cometer antes, durante de una campaña y el día y fuera de la jornada electoral. Fíjese que aquí me surgen dos preguntas, ¿no? Hablamos del acarreo, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, los delitos para que puedan existir de forma legal, porque aquí tenemos que diferenciar la verdad real de la verdad legal. Sí. La verdad legal es la que se puede probar. Claro. ¿Cómo es que se puede probar que hubo acarreo? ¿Cuáles son las pruebas o cuáles son los indicios? Porque ahora con el nuevo sistema penal acusatorio, pues ya son indicios, muchas cosas. Claro. El video es un indicio, ya las testimoniales son indicios, ya no son prueba plena, etcétera. ¿Cómo es que funciona? Vamos a construir hipotéticamente un caso de un acarreo. Claro. Y una denuncia de que hubo un acarreo. ¿Cómo procede la Fiscalía? Nosotros procedemos en cuanto a las pruebas que nos aporten, ¿sí? En base a eso. Si alguien dice, bueno, yo fui llevado Pero si es una denuncia anónima, yo le hablo y le digo, están acarreando gente de un lado a otro. Nosotros le giramos un oficio a la policía investigadora, para que vaya al lugar y vaya con un perito y den fe, ¿verdad?, de que efectivamente el perito hace prueba plena. Hace prueba plena, ¿no? El perito. Entonces, en esos casos, como si fuera un fedatario, como si fuera un notario exacto, es correcto, público. Pero también deben de estar atentos los fedatarios, porque se les puede solicitar por parte de la FEPADE para que también acudan a dar fe. Sí, claro. Los fedatarios, entonces, los notarios públicos, los notarios y los corredores públicos. Los corredores públicos y los notarios por ministerio de ley, ¿no? Porque hay también notarías por ministerio de ley. Sí, entonces, todos ellos tienen que estar las 24 horas, podríamos decir, por si se presentara alguna situación durante el proceso y también antes del proceso. ¿Y cómo se prueba que hubo el acarreo? Porque para cuando llegue la policía, pues ya el vehículo no está, la gente ya terminó de votar, ya se retiró a sus domicilios y ya no hay manera de probar. Es muy complicado porque se requiere los elementos, las pruebas. Y otra cosa que dijo usted ahorita, que me llamó mucho poderosamente la atención, fue: yo llego a querer votar y a pesar de que mi credencial está en orden, aparezco en el padrón, me niegan el voto. Entonces yo voy personalmente, hablo por teléfono, hago lo conducente y pongo mi queja en la FEPADE. Para cuando la FEPADE me responda y se dicte una sentencia a mi favor, que tendrá que ser a mi favor después de todas las probatorias, pues ya el proceso electoral ya se cerró, ya mi voto de todas maneras no lo pude hacer. Sí. Pues en esos casos lo que se tiene que hacer es fincarle el delito a quien de una u otra manera le interrumpió o le impidió que ejerciera su voto. Ahora, esa situación es complicada porque incluso ahí ya ve que también es delito el tomarle una foto a la boleta, a la propia boleta. Entonces, o que también le obstruyan para poder votar. Me refiero a que si usted va en la fila
y alguien lo saca o alguna cuestión de esa naturaleza, bueno, yo me meto y tú ya te saco, ¿no? Eso también es un delito electoral. Y por eso nosotros realizamos 3 talleres, porque los medios de comunicación hacen un trabajo el día de la jornada en donde pudiera confundirse que el hecho del periodista, de que poderes, ya ve que normalmente andan preguntando, oiga, aquí le toca, ¿cómo va aquí la situación?, pudiera interpretarse mal. Nosotros les hemos dicho que a los medios de comunicación, a veces esas cuestiones pues hay que cuidarlas, que no vayan a pensar que por el hecho de que están ustedes cubriendo la nota, les obstruyan, ¿verdad?, el ejercicio de su voto, ¿no? Que de manera accidental pudiera a alguien sacarlo de la fila, digo de manera accidental, porque nunca lo hacen de manera intencional, que en ese momento pudieran pensar, no, es que el periodista me obstruyó, me sacó, ¿verdad? Pero a veces no hay la intención. Sí, la entonces intencionalidad ahí cuenta mucho. mucho la intención que tenga quien en un momento dado está haciendo una actividad periodística, ¿no? O sea, eso indudablemente que lo valora la FEPADE, y pues lógico que ahí no hay, como comentamos, la intención de impedirle, sino que de manera accidental pudo haberse sacado de la fila sin que estuviera pensando en impedirle ese ejercicio, ¿no? Mauricio. Sí. Gracias. Mi pregunta es, ¿qué antecedentes tiene ya la Fiscalía sobre ya delitos electorales? Que se hayan trabajado, que se hayan tipificado y que se hayan sancionado. Sí, mire, bueno, quiero primero compartirles que yo inicié, tomé posición de la FEPADE bueno, a mí me nombró el Congreso el 15 de enero, y ya más o menos a finales de enero yo tomé posición del cargo. Sin embargo, pues uno siempre que llega a las instituciones le entregan, se hace la entrega-recepción, y de acuerdo a los antecedentes sí ha habido denuncias, hubo también integración de carpetas, hubo integración de averiguaciones previas. De acuerdo a la información que yo tengo, por ejemplo, en el año 2007 se recibieron 11, en el 2018 y en el 2015 también hubo denuncias, que hubo cerca de 270, más o menos, 270 denuncias, que se integraron las carpetas de investigación, así como las averiguaciones previas, ¿no? Incluso tengo también el porcentaje de en qué zonas del estado de Guerrero hubo mayores denuncias, ¿no? Entonces, incluso ahorita en el 2018 llevamos ya una denuncia. Sí, pero ya que se hayan sancionado. Se hayan sancionado, sí, que ya hubo un caso donde se sancionó una persona que, según los antecedentes que tengo, por una cuestión a veces de inocencia, se pudiera decir, de ingenuidad. Esta persona le pidieron un RAI, andaba trabajando, le pidieron un RAI para las personas que andaban haciendo un tipo de campaña, de pega de materiales, de las campañas. Entonces, en la noche le piden un RAI, y esta persona lo hizo de buena fe y estuvo preso un tiempo. Un tiempo. Mi pregunta es esta, porque he sido periodista ya de hace muchos años y me dedico casi a cubrir ciertas áreas de cómo se llevan los procesos electorales. Y pues me ha tocado ver los acarreos, los mapaches, el robo de urnas, los encargados de colonias que son funcionarios públicos y están también, tienen un auto ahí para estar llevando a las personas a las urnas a votar ya fijamente por cierto candidato. Y no he visto yo, la verdad, sanciones a esto. El acarreo que decía el doctor Mayagoitia, pues ha sido muy evidente que los medios de comunicación hemos sido una herramienta que hemos proporcionado, donde las personas que se llevan a los mítines, a esto, pues son gente que están en un plan de gobierno, ¿sí?, en el desarrollo social.
y les dice, si no vas, pues te quitamos tu beneficio. Tu beneficio. Sí. Bien, mire, precisamente está prohibido que se condicionen los servicios, que se condicionen los programas sociales que manejan los gobiernos, tanto en el ámbito federal como el ámbito estatal y el ámbito municipal. Todo eso, quien condicione estaría cometiendo un delito electoral. Lo que usted señala es muy cierto, ¿no? En las campañas se dice, y ustedes que realizan una actividad muy importante de los medios de comunicación, pues se dan cuenta del acarreo, de cómo los que forman estructuras de los candidatos, los partidos políticos, llevan a grupos de personas a votar, incluso dándoles desayunos, dándole una serie de dádivas, y que esto lamentablemente pues no se sanciona porque nunca se denuncia. Digo, al menos en el lapso que yo llevo, no he recibido más que una denuncia donde están acusando precisamente a una autoridad de que está almacenando fertilizante con la intención de darlo para las campañas. Entonces, allí tenemos que iniciar una investigación para confirmar que efectivamente el fertilizante lo van a destinar a una campaña, porque todavía está esa situación de que es que se presume, y en estos casos es muy complicado actuar sobre presunciones, claro. ¿Sí? Entonces, lo que usted señala se ha dado de manera muy reiterada en los procesos electorales. Yo sí he sido muy claro y he dicho que cuando hay una denuncia en esas cuestiones, la FEPADE va a actuar, y la FEPADE va a aplicar la ley, y hay sanciones muy rigurosas, ¿sí? Hay sanciones muy rigurosas que establece la Ley General en materia de delitos electorales, ¿sí? Ok, yo quisiera empezar a sintetizar un poquito, ¿no? Ya tenemos claro que hay delitos electorales, que los delitos electorales los pueden cometer todo ciudadano, sin importar el cargo que ostente, ni su participación en el proceso electoral al que se refiera. Eso ya nos quedó claro. También nos quedó claro de que la Fiscalía actúa de forma oficiosa si se da cuenta por el uso, o mejor dicho, a través de las personas que forman parte de la Fiscalía de algún delito electoral, no requiere de una denuncia, pero también el ciudadano tiene la capacidad de poder denunciar, ya sea anónimamente, por la vía telefónica o por las vías electrónicas, el delito electoral que atestigue, que suponga o que considere que sea oportuno denunciar. Hasta ahí estamos con la denuncia. Ahora, el proceso de integración tiene que ver con un Ministerio Público auxiliar que se va a encargar de integrar las pruebas y los indicios para poder establecer la carpeta de investigación y de ahí consignarla a un juez o hacer, y ahí es en donde viene la pregunta. ¿Quién es el que impone la sanción que aparece en la ley? Supongo que una autoridad jurisdiccional. Es correcto. En este caso es una autoridad jurisdiccional de orden local o de orden federal. Sí, es fundamentalmente de orden local, porque en el caso de los delitos electorales que se cometan en cuanto a las acciones de carácter federal, será la FEPADE federal quien le corresponda iniciar la investigación. Ahora, hay un acuerdo, un convenio de colaboración con la FEPADE federal, en donde pues ellos también no tienen una infraestructura para poder atender lo que es todo el país. Claro. Y para ello hemos firmado convenio para que las FEPADES locales podamos coadyuvar con ellos levantando las denuncias y de ahí turnarlas a la FEPADE federal para que ellos inicien todo el procedimiento. ¿Sí? Así, de esa forma nosotros coadyuvamos a que se desarrolle el proceso, pero además a que las denuncias sean recepcionadas por la FEPADE local y de ahí remitidas. Me surge una pregunta. Sí. El delito electoral que se cometa en un municipio o en el estado de Guerrero, usted es el fiscal para el estado de Guerrero, no puede ser distinto al que se cometa en otro
lugar, o sea, los delitos electorales están numerados del 1 al 10. Sí, punto. es correcto, sí. Entonces, aquí mi pregunta es, ¿por qué en un caso es la autoridad local jurisdiccional la que interviene y por qué en otro caso es la autoridad federal la que interviene si el delito no cambia de Sí. su estatus de ser local a federal solamente por la competencia de la FEPADE de un lugar o de otro? Sí, le pongo un ejemplo. Por favor. Los listados nominales. Los listados nominales le compete al INE, las credenciales del elector. En esos casos conoce la FEPADE federal sobre esos ¿Pero la delitos. autoridad jurisdiccional federal también? Sí, también la federal, ok. sí, sí, Ahí también ya la, es la sí, sí. competencia es La federal. competencia es federal, Ya, no conoce ok. el del foro común, no, Ya. no conoce, perdón, el juez local, Sí, sino sí, es sí, un sí, juez sí, federal. Sí, sí. es correcto. Sí. Y eso es solamente por el orden de competencia Exacto, sí. del organismo rector, que en este caso sería el INE, y Sí. en el otro caso acá sería el IEPC, el del correspondiente IEPC, estatal, el IEPC, sí, Ok, es correcto, sí. Muy bien. Es correcto. Bueno, Mauricio, ¿quieres preguntar algo más? Sí, Adelante. la fiscalía, ¿cómo tomaría? Se habla de violencia y que se den la violencia entre candidatos. Sí. Ustedes ahí pueden actuar, digo, son campañas, no son batallas, y están convirtiendo en batallas. Entonces, ahí la fiscalía, ¿qué se puede dar? O sea, se pueden estar dando puñaladas en la espalda o sea, libremente, sin que nadie diga, hasta aquí hubo un candidato en que ya dijo que pues va a soltar a Tigre, si no le pertenece, le favorece el voto a él. Digo, ya es una violencia pues advertida. Sí, lamentablemente la FEPADE solamente conoce sobre los delitos electorales y no sobre las cuestiones que pudieran agredirse de manera personal entre los candidatos o aspirantes, ¿no? Ahí sería otra instancia que tiene competencias sobre la situación. La violencia suscitada en Oaxaca por los que ya comprobaron que son miembros de la CENTE, eso ya está documentado, ya saben quiénes son, ya saben lo que hicieron, porque todos lo vimos en la televisión. ¿Eso es o no es un delito electoral? Bueno, no es un delito electoral porque ahí se trata de un asunto, donde no impidieron, impidieron que un candidato fuera a hacer campaña. Sí, o sea, impidieron. Aquí el asunto de que les impida o no el poder realizar su actividad procesista no causa un delito electoral. El delito electoral es cuando se obstruye el ejercicio del voto, sufragio. el sufragio, cuando haya la parte de interrupción, de negar, ¿no? de negarle ese derecho. La otra cuestión podría encuadrarse en otra esfera distinta del orden común, ¿verdad? Porque hubo bloqueo de las vías de comunicación, que son otras instancias que podrían conocer, ¿no? Yo creo, don Mauricio, que hay muchas cosas que se cometen durante las campañas y que pensamos que todo eso es un delito electoral. Esas son cuestiones que a veces pues desconocemos y que en un momento dado pues muchos nos preguntaban, bueno, a ver, se están agarrando del chonco los candidatos y la FEPADE ¿qué hace, no? Pues lamentablemente en ese sentido la FEPADE está acotada. La acotada solamente, como se dice, es una fiscalía especializada en delitos electorales. Y exclusivamente los señalados en la ley, que es la que les da a ustedes la vigencia para poder actuar. Sí, el marco de legalidad. A mí me preguntaban hace unos días el caso de las reuniones que tengan los ministros de culto religioso con unas personas, y bueno, ahí no tiene nada que ver la FEPADE, ¿no? En esas cuestiones. No es un delito electoral, ¿no? La ley es muy clara. Ahora, la ley general en materia electoral rige en todo el país, ¿eh? Sí. En todo el país. Sí, don Mauricio. Pero vuelvo a reiterar mi pregunta, la vuelvo a vestir de nuevo. Sí. Dice es acotar mi votación, ¿no? El que yo vaya a votar. Sí, eso es ¿Por acción o por omisión? Por acción o por omisión. Y volvemos a la violencia. Si yo veo cuestión de que pues están hablando de unas elecciones violentas,
pues eso me acota a mí de que yo vaya a salir pues a votar, y más por una persona, y vuelvo a reiterar, un candidato que diga en que pues va él a soltar la violencia. Entonces me está acotando esta es mi óptica, ¿no? Sí. Mi punto de vista. Estoy equivocado, pues aclárenos, por eso está, y díganos cómo lo podemos vestir ante ustedes. Claro, si usted dice, me está impidiendo ir a la Me está metiendo en temor, ahora, miedo. El hecho del temor, del miedo, no conocemos nosotros sobre esa instancia. Nosotros no podemos actuar bajo esas circunstancias del temor de carácter subjetiva, ¿sí? Para nosotros la ley nos dice solamente qué es lo que podemos hacer, y la parte subjetiva pues queda a cuestión de demostrarla, ¿no? Porque dice, bueno, con los comentarios, con las agresiones, a mí ya no me dan ganas de ir a votar. Me están ya ahí poniendo en antecedente de que incluso va a haber pleito, va a haber una situación donde pues Mi hasta salud, mi sí, integridad, todo. mi vida está en Entonces, riesgo. esa cuestión necesita probarse, ¿sí? Que efectivamente a usted le están impidiendo hacer uso de ese derecho, ¿sí? Pero no podemos actuar por cuestiones subjetivas, ¿no? ¿Sí? No podemos actuar porque en esta situación es complicado que la JEPADE actúe sobre cuestiones subjetivas, cuestiones a priori, ¿sí? Tendríamos que demostrarlo que efectivamente usted no pudiera votar porque... Tenemos que esperar a ¿sí? que suceda para Sí, que sea un hecho consumado. Exacto, es y correcto. entonces se Sí. pueda actuar. Entonces sí, Sí, ¿no? a Sí. futuro no, las amenazas aquí no cuentan, hasta que Sí. son amenazas fundadas o amenazas Hasta que son cumplidas. unos hechos. Entonces, Sí, que sí. esté el cuerpo del delito. Exactamente. Que se pruebe, ¿no? Que sea... Que sea aprobado. Perdón mi ignorancia, ¿no? Perdón mi no, ignorancia. no, Entonces, Mauricio, ¿quién sería? Digo, es que esas preguntas nos las hacen seguido nosotros los Sí. periodistas. Entonces, ¿quién sería la dependencia indicada para que esto no se vuelva, como repetir, como es un combate y sí una campaña? Yo creo que son cuestiones que deben plasmar en la ley. Que no existe. Que No existe, están en no la está ley, sí, tipificado. no están Entonces, Entonces, tipificadas. ahí- es un Debe- error del legislador. Sí, deben de ellos de plasmarlo en la ley, para que en ese sentido, la autoridad solamente puede hacer lo que la ley le permite. Lo que está Lo que tipificado. está tipificado, ¿no? Solamente. Entonces, si no hay una tipificación en la ley, difícilmente la autoridad puede actuar, ¿no? A diferencia del ciudadano, hay un principio general de derecho que dice que el ciudadano puede hacer todo aquello que no esté prohibido. Sí, y, pero y la autoridad no. autoridad solamente puede hacer todo aquello que tenga expresamente permitido por la ley. Claro. Esa es la diferencia. Incluso hay cuestiones, por ejemplo, en las sanciones, ¿no? Que la ley les permite a los jueces establecer una multa de hasta. Sí, O sea, sí, hay los rangos. los rangos Ujú. que la ley le permite al juzgador, Sí. ¿sí? Ahí sí ellos pueden optar por uno o por otra, ¿no? Dependiendo De las las agravantes o de condiciones. las atenuantes que Así es consideren correcto. en la comisión del delito. Sí, es correcto, ¿no? Ok. Doctor. No, yo iba a pasar a la cuestión de que todo esto que hemos estado hablando aquí es un conocimiento nuevo para muchos. Hay mucha gente que nos está viendo y que es la primera vez que escucha todo esto que estamos diciendo y que seguramente les va a interesar y que les es de sumo interés porque les va en ello su propia libertad, porque pueden ser acusados de cometer un delito electoral sin saberlo. Cometerlo sí, pero sin saberlo, sin tener la mala fe, aunque ya también dijimos que eso no los exime, el desconocimiento de la ley no los exime de su cumplimiento. Entonces, esto es muy importante y todo esto tiene que ver con, por eso es tan importante la difusión y la capacitación. Entonces, al no estar nadie exento de la probabilidad de la comisión de un delito electoral, pues ustedes se han dedicado a la capacitación de los servidores públicos, a la capacitación de la ciudadanía,
a la capacitación de los partidos políticos. Y ahora estamos haciendo aquí un ejercicio de capacitación masiva, porque estamos afortunadamente sin discriminar si son servidores públicos o si son miembros de un partido político, si son ciudadanía, les estamos haciendo llegar toda la información. Esta es una brillante oportunidad que tiene usted, señor fiscal, para poder abundar en los temas que considere usted que sean importantes, que la gente sepa, para que, por un lado, no cometa los delitos electorales de forma inocente o por ignorancia, y por otro lado también sepan quienes son víctimas de la comisión de dichos delitos cuáles son los procedimientos para poder acercarse a la autoridad a pedir auxilio. De eso ya hablamos aquí someramente. Tal vez en algún futuro programa podamos, que no debe de ser muy lejos de esta fecha por la premura que tenemos encima, pero podríamos hacer un evento específico de capacitación en un área que usted considere prudente en un programa futuro. Lo que sí me gustaría es que nos hable usted de algo que se da por primera vez en el estado de Guerrero, y que es la elección de un ayuntamiento, o sea, en un municipio, a través de este sistema, y digo nuevo, no porque sea nuevo, sino porque está recién reconocido por la ley, que es el de usos y costumbres, ¿no? Dentro de los 2,446 municipios que tiene el país, ya sabemos que en algunos estados como Michoacán, me decía usted, ese como ejemplo, Oaxaca, y ahora Guerrero, en el municipio de Ayutla, se va a dar esta elección bajo el sistema de usos y costumbres. Esto es nuevo para muchos de nosotros, quisiéramos entender de qué se trata. Sí, doctor, me parece muy interesante sus comentarios, su pregunta. Antes de entrar a la parte sí, claro, de lo de Ayutla, la elección de ayuntamiento por usos y costumbres, una de las funciones que tiene la FEPADE es la prevención del delito. Usted lo dijo con mucha mucha certeza y además con una oportunidad en este programa de libre opinión que ustedes dirigen, que les expreso mi reconocimiento. Gracias por este programa que conducen. Una de las funciones de la FEPADE es la prevención del delito, que es lo que usted mencionaba, y que esa se está dando a partir de lo que estamos comentando, ¿sí? Porque la ciudadanía seguramente, con lo que hemos estado platicando, ya sabe que es un delito, cuándo lo puede cometer. Entonces, es una parte de la prevención. Bien, vamos a su pregunta que se refiere a la primera elección que se va a dar en nuestro estado de Guerrero, en el municipio de Ayutla, por usos y costumbres. Aquí en Ayutla, primeramente, se hizo una consulta a la ciudadanía, porque recordemos que Ayutla tiene un gran índice de ciudadanos de origen indígena. La mayoría. Sí, entonces la ley les permite que ellos puedan determinar su forma de elección. Y aquí, en esa consulta que estuvo dirigiendo el IEPC, que estuvo realizando un referéndum de esa consulta para ver de qué manera se iba a realizar la elección en Ayutla, porque hay que decir que al ser una primera elección y al ser la primera vez en ese municipio, pues hay una serie de conflictos, una serie de desconocimiento, porque bueno, ahí también hay que decirlo, hay intereses de ciertas personas por meterse en esta lucha, y que dentro de esos lineamientos para la elección se dijo que nada de partidos políticos. Entonces, ¿partidos políticos sí o no? Era mi primera pregunta. No. Okay. Entonces, sin embargo, sí nos hemos quedado sorprendidos la forma en que los líderes, los que andan liderando, y algunas otras personas más, que son los delegados, que es lo que se está nombrando ahorita, para que estos
el día 15 de julio, porque allí la elección va a ser el día de 15 de julio. Va a ser, perdón que lo interrumpa, como es algo totalmente nuevo, tengo que interrumpirlo para ir aclarando, Sí. ¿no? Está usted hablando de elección de delegados, ¿será esto entonces un sistema de elección indirecta? ¿Una democracia abierta, indirectamente. Si eligen delegados, serán los delegados los que Es emitan el voto, entonces se llama una elección indirecta. Sí, democracia indirecta, lo que sucede Sí. en los Estados Unidos, exactamente. Más igual. o menos parecido. Sí. Entonces, ¿qué están haciendo ahorita? Están cumpliendo con una determinación porque ellos se fueron a la instancia federal Ujú. para que la instancia federal ordenara que se realizara el proceso por usos y costumbres. Entonces, tienen que nombrar delegados. Ya ahorita han nombrado el 80% de delegados. Los delegados son son 140. Los delegados van a ser... ¿Es una parte proporcional del número de habitantes o cómo es que se eligen? Bien. ¿O se determinan? Ahí se determinan en base a las comunidades, a las colonias. ¿Sí? Sin importar sin que importar el número de de habitantes. población, ¿no? Ok. Número de población. No importa. Incluso hace 8 días, su servidor estuvo, el domingo de 8 días, Sí. estuvimos en Ayutla, porque iba a haber elección en 3 colonias. Entonces, perdón, Sí. otra vez, ¿hay campañas o no hay campañas? No. No hay campañas. No hay campañas, Ok, no. perfecto. Ahí- Tampoco hay campañas. Hay unos lineamientos que el IEPC aprobó y que bajo esos lineamientos se tiene que regir el proceso de la elección de delegados Ok. y también la elección de los integrantes del ayuntamiento. Incluso aquí quiero aclarar Sí. que la elección en Ayutla es el 15 de julio y que solamente el día 15 de julio se elegirán a las autoridades municipales, porque algunos me preguntan, oye, entonces quiere decir que si en Ayutla aprobaron la elección por usos y costumbres, van a elegir a los no va a haber elección el 1 de julio del presidente de la República, de los senadores, de los diputados federales y los diputados locales. Digo, no, Eso sí. esa elección es de manera normal. Universal. El día 1 de Todo julio. México. El día 1 de julio. Sí. Lo que sí solamente habrán de elegir el día 15 de julio a las autoridades municipales, al presidente, El primer síndico. edil y los Sí, síndicos sí, y los todo lo síndicos demás. y los regidores. regidores, ¿no? Ujú. Eso nada más. Y usted decía algo, bueno, pero ¿cómo le hacen para elegir a sus delegados? Porque no hay una representación proporcional. Así es, así es. Entonces, indudablemente que algunos buscan tener el mayor número de delegados Claro. que van a votar el 15 de julio para que de ahí surja el que va a ser el presidente. Lo mismo municipal, ¿no? sucede en los Estados Unidos. Sí. Cuando ganó Ronald Reagan, no tuvo el mayor número de votos, pero sí tuvo el mayor número de votos en el colegio electoral, que eso es lo Sí. que están constituyendo aquí con los delegados, un colegio Sí. electoral. Y lo mismo ahora con Donald Trump. Donald Trump Bueno. no tuvo el mayor número de los votantes, pero sí tuvo el mayor número de los delegados en el colegio electoral. Ese tipo de democracia indirecta así funciona, como usted lo está señalando. Es correcto, así lo están llevando a cabo en Ayutla, que en un momento dado puede tener alguien, la mayoría de los ciudadanos, De los pero... delegados. Perdón, Sí, la mayoría de los ciudadanos, de los pero no votantes, de los pero no de los delegados, y es ahí donde el asunto se está centrando. Es ahí donde el asunto ahorita se está conflictuando, porque al tener mayor número de delegados significa que tienes mayores posibilidades de que te propongan para ser el alcalde. Aquí me ¿sí? surge una pregunta muy interesante, porque fíjese, hablamos de que este tipo de sistema electoral de usos y costumbres ya se dio en Michoacán, ya se dio en Oaxaca, ahora se va a dar por primera vez en Ayutla, en el estado de Guerrero. Podemos hacer un análisis comparativo, hacer una analogía de cada una de las 3 elecciones y cada una de las 3 elecciones tiene coincidencias suficientes como para poder determinar un código de procedimientos electorales de usos y costumbres, o cada una de las entidades desarrolla esto que se llama entrecomilladamente usos y costumbres que dependen del criterio de la zona, de las costumbres propias, de los regionalismos, de la lengua, de la cultura indígena de la región, de toda una serie de, o sea, que es multifactorial, pero al mismo tiempo es muy determinante en lo que es en el aspecto local.
Aquí entonces podría yo preguntarle, ¿la próxima elección de usos y costumbres se tiene que respetar lo que se está haciendo ahorita o ellos pueden modificarlo y hacerlo de otra manera? Porque no hay un código de procedimientos, porque no tenemos una ley, porque entonces están en entera libertad y eso es estar fuera de todo marco de derecho, dentro de usos y costumbres, pero debe haber una reglamentación que delimite por lo menos los elementos básicos. Claro. En esta parte hace un momento señalaba que el IEPC elaboró unos lineamientos. ¿Pero ellos lo reconocen? Bueno, yo creo que el 90% sí lo reconoce y lo ha reconocido, pero cuando hay un problema donde están eligiendo un delegado y hay un problema que se presenta de que una parte perdió la elección del delegado, empieza ahí a surgir, a decir que esos lineamientos no los reconocen, por lo que usted acaba de mencionar. Entonces, creo que esta situación que estamos viviendo en el municipio de Ayutla es una situación que le debe servir al IEPC para que haga una propuesta de cómo regular el proceso, en cada uno de los procesos, porque de aquí, miren, dependiendo cómo salga el proceso, se va a venir en cascada en algunos otros municipios, por ejemplo, de la montaña, de la Costa Chica, que van a decir, bueno, nosotros también nos vamos, sí, todos ellos, ¿no? Van a decir, nos vamos por los usos y costumbres. Entonces, esto debe ser una parte que debe considerar, que debe ponderar el IEPC para que pues pueda tener los elementos, los antecedentes de seguir realizando elecciones por usos. Creo que esto es lo suficientemente importante como para que el mismo gobernador genere una iniciativa al Congreso para que se pueda regular esto y no quede suelto, porque bueno, ahorita este grupo de personas, pero mire, póngase ahí, piense un poquito más allá de lo que es el respeto a las lenguas y a la costumbre autóctona del país. Sí. Puede haber otros grupos que exijan lo mismo. Ahora hay una serie de grupos que se han identificado y que la Comisión de los Derechos Humanos les ha dado personalidad legal y que les ha dado toda una serie de reconocimientos y de beneficios que como seres humanos estoy seguro que los tienen y yo también se los reconozco, pero no como para integrarse a la sociedad como lo están haciendo ahora. Entonces, ¿qué va a suceder el día de mañana cuando ellos se organicen y digan nosotros queremos elegir bajo nuestras costumbres? Y va a ser un desorden el país, porque no hay país que pueda existir si no hay un marco jurídico. Nosotros existimos porque tenemos una constitución política del 1917. Si no la tuviéramos, no habría México. Entonces, tiene que haber un ordenamiento, una regla, una guía, un faro, algo que nos permita a todos caminar por el mismo camino. Pero así es un desorden, eso no se llama usos y costumbres, señor fiscal. Sí, lamentablemente, incluso lo digo lamentablemente, este asunto de la elección en Ayutla ha generado que que hay un distanciamiento en las familias. Ya hasta los compadrazos perdieron ahí en Ayutla, ya los padres y los hijos, los hermanos ya no se llevan por esta situación. Y bueno, ellos determinaron que así se realizara esta elección y vuelvo a reiterar, debe servir de ejemplo para regular todo esto, porque a veces no se trata nada más de una ocurrencia, no se trata de una situación, a ver cómo sale, porque puede eso generar una situación lamentable en cada uno de estos procesos, porque hay personas que no le miden y se apasionan y al rato las consecuencias son lamentables, ¿no? Y eso ya ha pasado en Ayutla, sí, ya ha habido confrontaciones entre aquí en los Acapulco, grupos, en Guerrero, en la Costa Chica, en la Costa Grande. Sí, así que donde está la ley, donde está regulado todo, se sucede ahora en una situación de esa naturaleza. Creo que también el hecho, cuando usted preguntaba si allí hay intervención de los partidos políticos, no lo hay de acuerdo a los lineamientos, no lo hay, pero en los hechos pues están atrás algunos, ¿sí? Están atrás. Entonces, es una situación donde se debe tener mucho cuidado, donde se debe poner más atención para que la situación no se desborde, Mauricio, sí, para que la situación no vaya
a derivarse en situaciones lamentables de pérdidas de vida, ¿no? Sí. Eso es lo que hemos estado hablando, ¿no? Que parece que llegamos a la elección, tratamos de llegar a la elección, pasan cosas, pero ya cuando termina la elección, pues ya se olvida todo. Es lo que comentaba hace rato con usted, ¿no? Sabemos de los mapaches, sabemos de las urnas preñadas, de las quemadas, Las urnas preñadas de las ya no hay, porque violaciones. la urna es transparente y se arma ahí. Yo he sido presidente Castillo. Bueno, se habla y sigue pasando en cada elección, cada 3 años, cada 6 años, y parece que pues los legisladores no han sido contundentes en este No han tipo de querido ser contundentes porque no les conviene. Doctor Mayagoitia, mire, es un asunto, como usted lo señalaba, el caso de Ayutla, Sí. de un ejercicio, pero también debe servir de ejemplo para poder en un momento dado determinar las elecciones en cada uno de sus futuros. Sí, señor. Sí, y como dice usted, debe haber algo que lo regule de manera general ya, Así es. ¿sí? Entonces, esto debemos irlo analizando, debemos irlo reflexionando para evitar situaciones que desborden las pasiones, ¿no? Porque sí, a mí me ha tocado observar cómo la situación de la confrontación. Hace 8 días que estuvimos ahí, se suspendieron la elección en 2 colonias, solamente en una se llevó a cabo la elección del delegado. En 2 se suspendieron porque no hubo condiciones. Los grupos estaban muy confrontados y bueno, repito, a veces, pues uno como institución tiene que intervenir para mediar las cosas, ¿verdad? Y por eso, si no hay condiciones, simplemente pues, no se lleva a cabo en este momento. Tienen que irse generando las condiciones. Nos ha tocado participar en las reuniones y ahí han pedido la intervención de las BEPADE, ¿no? Para que las BEPADE pues forme parte de una institución que pueda mediar ante los 2 grupos que están disputándose ahí el poder en el municipio y que de una u otra manera nosotros les explicamos, porque también aquí se pueden cometer delitos electorales. Entonces le decimos, a ver, porque dicen, no, es que aquí ya nombramos a uno, ya nombramos un delegado, pero no lo reconocen allá. Entonces tienen que seguirse los lineamientos. En una colonia, miren, no hubo ni mayor problema. Pero, ¿qué pasó? Ahí no había tanto manoseo de quienes están atrás de los Tantos procesos. intereses. No había. Entonces, hubo una elección tranquila que se sacó en 2 horas. Las otras no se pudo llevar a cabo por los mismos intereses que están en juego. Ahora, Sí. yo quisiera preguntarle, Sí. si está determinado ya que la elección esta en Ayutla de usos y costumbres se llevará a cabo el 15 de julio, ¿para cuándo deben de estar electos ya todos los delegados? Sería la primera pregunta. Y la segunda, ¿hay plazos establecidos para la elección de los delegados? ¿Cada cuánto tiempo se debe delegar, se debe de elegir un delegado? ¿Cuál es el procedimiento para la elección de los delegados? ¿Todo esto ocurre a la buena de Dios, a lo que piensan las gentes de ahí? ¿No hay un orden? ¿Cómo funciona? Porque el hablar de usos y costumbres y dejarlo todo suelto es así como tirar los papeles al viento y a ver para dónde sopla el viento y a dónde van a caer. Y es preocupante porque lo único que genera es una terrible incertidumbre, y la incertidumbre no es nada más para los de Ayutla, sino para todo el estado de Guerrero, porque puede ser un foco que detone un conflicto y además que sirva de ejemplo para otros lugares, como usted bien lo señaló. Sí, el instituto, el IEPC del Estado, en los lineamientos establecieron plazos para la elección de delegados. El proceso de elección inició en febrero. Okay. Sí, y se termina en el mes a mediados de junio. Entonces, algunos incluso señalaban, bueno, es que los plazos fueron muy largos. Por ejemplo, ya ahorita está casi al 90%, el 80% del nombramiento de los delegados. Okay. Ya faltan, me parece, están que ¿Elección de delegados o nombramiento? La elección de delegados. Ya ahorita faltan, me parece, entre 16 o 17 por ahí delegados que se ¿Cuántos son en total? Me parece son 140, si no estoy equivocado. Más o menos, ajá. ¿Sí? Más o menos. Entonces, ya hay un gran avance de la elección de delegados. Entonces, ya estamos en abril. Va
a haber un receso. Si se nombran, digo, de aquí al 15, al día último de abril, al 15 de mayo, va a haber un tiempo muy largo de espera para la elección de que tampoco conviene, porque creo que ahí se dejó un plazo muy grande para la elección. Entonces eso está generando también mayores intereses y mayores acciones para la presión de aquellos que están nombrados como delegados. Sí. Totalmente. Es un asunto que por eso lo mencionaba, un asunto un poco complicado, un poco difícil, pero que bueno, ya están los lineamientos, todo está en proceso, y digo, ahora pues hay que cumplir con lo que el mandato de la autoridad judicial, del Tribunal Electoral Federal, ¿no? De que se haga la elección por usos y costumbres. Entonces no queda de otra que se realice la elección como ya lo han determinado. Será un proceso que servirá de profundo aprendizaje para los ciudadanos del Estado de Guerrero y para las autoridades electorales en materia de usos y costumbres. Sí, debe ser un proceso que permita a quienes tienen la responsabilidad de que no vayan a dejar pasar el tiempo sin que haya una mayor regulación sobre estos. Ahora, hemos notado que en México uno de los grandes problemas, aparte de la corrupción, es la impunidad. Y la impunidad hemos visto que tiene como padre y madre a la falta de una legislación correcta y adecuada y a su correcta aplicación. Entonces, aquí yo le pregunto, me dice usted que los encargados del manejo de esta elección tienen que ser cuidadosos y responsables y tienen que llevar todo a cabo. ¿Y qué sucede si no lo hacen? ¿Hay alguna ley que les finque responsabilidad o simple y sencillamente serán destituidos de su cargo y dejarán el problema al que viene? Bueno, yo creo que la responsabilidad pues es quien está al frente de este proceso. Ahora, el proceso sea complicado, que los mismos grupos que actúan en el municipio de Ayutla han incluso encerrado a los integrantes o a los responsables del IEPC, al órgano electoral encargado de ahí del distrito de Ayutla, ¿no? Entonces, sí debe ser un ejercicio, porque ya es un ejercicio aprobado, que permita poder regularlo, pero además permita poder establecer con mayor precisión y con una amplia difusión sobre este proceso cuando se tenga que llevar a cabo otros, claro, porque la gente no está preparada culturalmente para esto. Entonces tenemos que generar las condiciones para un proceso de esta naturaleza, como pues realizando foros, no sé, una serie de acciones que permitan que la gente tenga el conocimiento de lo que está haciendo, ¿sí? Porque si no tiene el conocimiento, se desconoce las cuestiones de todo este proceso, pues va a ser manipulada también, ¿no? Creo que sería oportuno, y esto es una idea personal, que ya que se está determinando la aplicación de usos y costumbres, al menos conocer cuáles son los usos y costumbres, porque ni siquiera eso está determinado. Sí, entonces, claro, reunir al pueblo y establecer que ellos mismos hagan su propia legislación, su propio código, que ellos mismos lo hagan. Si van a hacer su elección y van a tener una determinada autonomía por todas las condiciones propias, étnicas y de lengua y todo lo demás, culturales, etcétera, bueno, que sean ellos los que establezcan las reglas, pero no se puede vivir sin reglas. Tienen que establecerse las reglas. Y esa sería una acción que puede implementar el mismo legislativo estatal a través de la figura que consideren prudente, pero sí es algo que no se puede soslayar ni se puede hacer de lado, porque si no, lo único que va a ocasionar va a ser conflictos. Y si se hace eso, se van a solucionar todos los problemas. Y es muy sencillo. Todo está que haya voluntad política. Nada más. Sí. Es lo difícil en México, ponerse de acuerdo. Sí, el asunto son los intereses de quienes en un momento dado actúan en esos lugares, ¿no? Yo le decía, me sorprendía mucho ver a los delegados o a las señoras, a los señores, teniendo discursos muy fluidos,
Entonces, ¿qué quiere decir? Que han sido capacitados por alguien. Adoctrinados. Pues sí, entonces, Sí. pues es muy raro ver eso en lugares de las personas de origen indígena, Sí, de acuerdo. ¿verdad? Entonces, uno luego ve, uno dice, Sí. bueno, esto está también siendo manejado, ¿no? Sí, manipulado. Sí, manipulado, Sí. como dice usted, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. son cuestiones que se debe respetar, ¿no? Pero también, como los lineamientos, sacar las manos, Ujú. los partidos. Ujú. Sí, bueno, sí, Sí. pero eso es tan difícil como poder probar que hubo un acarreo, ¿verdad? Claro, es muy difícil. Mauricio, Por- ¿vas a preguntar algo? No, nada más aclarar, yo he ido mucho a la costa, con la gente humilde y que a veces no sabe leer, no sabe escribir, pero tienen un lenguaje muy claro y muy exacto sobre las cosas, ¿no? Un ejemplo, íbamos en una barca, me invitaron a pescar y me decían palabras que no usamos nosotros aquí en la ciudad, pero que son muy claras y muy exactas. Se agarra tu remo y gobierna la barca de este lado. Ujú. Y era, digo, al principio cuando me dijo gobierna, dije, bueno, pues, es de mandar o ya, pero sí, De llevar era el control. una palabra muy Claro. clara de lo que tienen, lo que es gobierno y no gobierno. Llevas el timón Llevas el timón. y el timón es Exactamente. el que determina hacia dónde. Y no va saben la leer nave. y no saben escribir, entonces digo, son personas que se les debe, como dice el doctor, pues dar la oportunidad que ellos agarren y lleven a cabo sus leyes bajo cómo se van a transformar su gobierno, ¿no? En términos náuticos no se dice maneja, se dice gobierna. Gobierna. Entonces es de ahí viene. Digo, pero son personas que no saben leer y no saben, digo, gente de campo y sin en cambio usan palabras correctas. Muy bien. Sí. Señor fiscal, creo que hemos agotado el tema, creo que hemos hablado en suficiencia, no como hubiésemos querido tal vez. Me gustaría darle el uso de la palabra si tiene usted algo más que agregar y dejar abierta la invitación para un futuro programa cuando usted así lo decida. Pues doctor Mayagoitia, don Mauricio, pues yo quiero agradecerles a ustedes la oportunidad que nos dan de llegar a los televidentes, pero también la oportunidad que nos dan de cumplir con una de las funciones que tenemos, prevenir el delito, difundir los delitos electorales, difundir qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no puede hacer la sociedad en general. Creo que esta forma de difundir debe ayudar para prevenir los delitos electorales, para que aquellos que en un momento dado no sabían que al hacer algún acto era constitutivo de un delito, que en un proceso electoral contribuyamos a una democracia donde respetemos la ley, donde en esta democracia pues podamos hacerla en paz, podamos hacer una campaña o podamos vivir una campaña de los candidatos en donde prive la ley, donde prive la armonía, que las pasiones pues no se desborden, que este es un proceso que después del 1 de julio, y en el caso de Yutla, del 1 de julio se acabó. El 15 también. Sí, se terminó. Entonces, las pasiones a veces hay que controlarlas. Hay que tratar de que no se desborden y que respetemos la ley y respetemos a las personas también. Yo les agradezco mucho y con mucho gusto acepto el reto de la invitación de venir a estar comentando. Muy cordial, no lo muchas tome como cosas. reto, ¿eh? No, Sí. lo dijo Sí. de una manera amigable, ¿verdad? Bueno. De compartir con usted. A mí me da mucho Muchas gusto gracias. compartir y más con usted, doctor, Muchas con gracias. don Mauricio, Gracias. quienes han tenido ya un buen tiempo en esta actividad del periodismo. Ustedes son una parte fundamental para difundir todo esto de los delitos electorales, pero además van a ser una parte fundamental porque la ciudadanía dirá, ahí está don Mauricio, ahí está el doctor Mayagoitia, ellos nos pueden asesorar, oiga, ¿qué puedo hacer para que aquí estoy viendo que están comprando votos, estoy viendo que están acarreando para ir a votar? Pues aquí están los teléfonos, míranle a la FEPAD y con mucho gusto, ¿no? Entonces yo les agradezco
por la oportunidad que nos dan y yo estoy a sus órdenes también. Cuando haya alguna duda de los medios de comunicación, oiga, yo puedo cometer un delito en esto, pues yo también les puedo ahí asesorar. Yo voy a estar muy pendiente de todo el trabajo que estamos haciendo y el trabajo que ustedes hacen, pero también del apoyo que nos están dando. Muchísimas gracias. Quiero decirle a usted que han estado pasando por la parte inferior del programa algunos cintillos en donde aparecen los datos de los teléfonos de la Fiscalía y demás, correo electrónico, etcétera, para que hagan ustedes sus denuncias oportunas. Independientemente, los teléfonos de TV Acapulco quedan también a sus órdenes para los efectos. Yo quiero, a nombre de Mauricio García y del propio, agradecerle al doctor Roberto Rodríguez Aldaña, fiscal de la FEPADE en Guerrero, su presencia la tarde de hoy, pero sobre todo quiero agradecerle a usted que nos haya permitido entrar en sus hogares, invitarlo a que nos acompañe una vez más el próximo martes a las 18:06 de la tarde en un programa más de Libre Opinión. Hasta entonces, que tenga usted una estupenda semana. tvacapulco.com presentó Libre Opinión, foro de expresión sin ataduras, con la visión siempre veraz del ciudadano.